saludos de parte de Charlas con el Arte y de la directora Carmen Borges. Les damos una bienvenida nuevamente a este especial. Yo soy Andrea Osorio, la conductora invitada, y los estaré acompañando a lo largo de esta entrevista. Recuerden que este es el proyecto ganador de la convocatoria Portafolio de Estímulos Germán Vargas Cantillo 2020 de la Secretaría Distrital de Cultura, Patrimonio y Turismo de la ciudad de Barranquilla. El día de hoy tenemos a una persona muy importante para la cultura de nuestra ciudad, porque con su talento y con su disciplina ha aportado demasiado. Se trata de Judy Rincón y la tenemos aquí con nosotros. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación para charlar con nosotros. No, gracias a ustedes por su invitación, por recordar que yo estoy aquí y que puedo colaborarles en lo que sea posible. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que me siento complacida de poder compartirles. Muchísimas gracias, maestra. Judy Rincón es bailarina profesional de danzas folclóricas colombianas, profesora de danzas folclóricas nacionales e internacionales, creadora y fundadora de la Academia de Danza Judy Rincón Manotas en el año 2005, además de muchos más logros que reposan en su perfil. Es un perfil muy interesante y queremos saber más allá de eso, queremos saber más de su vida personal. Entonces, voy a empezar hablando de su niñez. Maestra, ¿podría comentarnos quiénes son sus padres? Mis padres, que ya están fallecidos, Dios los tenga en su santa gloria, es Carlos Eduardo Rincón Caraballo y Manuelita Ventura Cantillo. Ellos son mis padres. ¿Y a qué se dedicaban sus padres, maestra? Bueno, mi papá era comerciante, siempre le gustó todo lo que tuviera que ver con el comercio. Mi mamá era ama de casa y entregada completamente a sus hijos. Maestra, ¿tiene hermanos, primos que le marcaran la vida? Bueno, mi familia fue una familia de 6, fuimos 6 hermanos. En este momento solamente quedamos en mi familia mi hermana Nancy y mi hermano Carlos Eduardo. Mi hermana mayor, Bertica Isabel Rincón, murió mi segunda hermana, Marlene Rincón, murió mi hermano, Elías Rincón, y solamente quedamos mi hermano Carlos Eduardo Rincón y mi hermana Nancy Rincón y esta persona que les está hablando. Son muy unidos, fueron muy unidos en su niñez. Muchísimo, muchísimo. Gracias a Dios tuvimos la fortuna de tener una familia muy unida. Aún somos muy unidos con los que quedamos y con el resto de los familiares, porque los primos, los tíos, los cuñados, todos hacen parte de una familia. Y esa familia siempre nos ha unido muchísimo. Somos una familia muy integral, una familia muy feliz, podría decir yo. Sí, claro que sí. Qué bueno. ¿Y cómo fue la relación con sus amigos en su niñez? ¿Tenía amigos que actualmente estén en su vida o que hayan marcado su niñez, su adolescencia? Excelente, yo tuve muchos amigos. Yo no recuerdo muchos amigos de niña porque tú sabes que de todas maneras cuando uno es una niña siempre está al lado de sus padres y uno comparte de pronto con los hijos de los amigos de los padres. Sí recuerdo mis amigos de juventud, muchísimo, con los que estudié en el colegio, que fueron maravillosos, aún todavía conservamos esa amistad muy grande. No, son aún mis amigos. Y me siento feliz de tener unos amigos como esos porque no todo el mundo tiene amigos de larga trayectoria. Así que yo me siento muy feliz de tener esos Es una amigos. bendición muy grande tener unos amigos que estén con usted durante toda su vida. Así es, así es. Y maestra, ¿dónde estudió su primaria y su bachillerato? Bueno, mira, yo estudié en varios colegios. Okay. Inicialmente hice mis primeros estudios de primaria en la escuela anexa al Colegio Barranquilla para señoritas, aun cuando yo entré por pura casualidad a un colegio de primaria que quedaba frente a mi casa cuando yo vivía en el barrio Modelo,
En el barrio Modelo era la casa de mis abuelos, y mis padres también. Y en esa época yo podría decir que tendría, ni siquiera había cumplido los 7 años, pero enfrente de mi casa había un colegio de primaria que en aquella época le llamaban Escuela Piloto número 22 para niñas. Y yo veía desde chiquita, todavía no tenía edad ni siquiera para entrar al colegio, porque en aquella época tú, si no tenías 7 años cumplidos, no podías entrar. Hoy día todo el mundo entra desde preescolar. Entonces yo veía en ese entonces a una señora que ella llegaba a ese colegio a dictar clases de danza. Ella era Gacho Peña, la hermana de nuestra querida Gloria Peña. Ella era la que dictaba las clases en los colegios de primaria de Barranquilla. Entonces, como el colegio quedaba enfrente de mi casa, yo veía cuando ella llegaba en su camioneta y sacaba a las niñitas del colegio con sus falditas rojas divinas, sus falditas rojas, y las llevaban caminando unas 2 cuadras abajo, lo que ahora es el Centro de Cultura Física, creo que ahí queda con deportes o quedaba, no sé. En el segundo piso, ella dictaba esas clases. Y yo quería bailar porque yo veía a las chicas que ellas iban a bailar. Entonces mi mamá, que era amiga de la directora, habló con la directora para ver si de alguna manera me podía camuflar, porque yo la tenía hasta aquí, hasta la coronilla, porque yo quería bailar. Y entonces, pues la directora del colegio le permitió a mi mamá que me pudiera entrar a las clases. Y yo entré a recibir clases con Gacho Peña sin ni siquiera estar matriculada en el colegio. Como te digo, no tenía todavía los 7 años cumplidos. Entonces esa, digamos que fue algo muy lindo que me pasó en mi niñez y que recuerdo con mucho cariño ese colegio. Ya el bachillerato estuve en el Instituto Pestalozzi, que precisamente lo tengo todavía aquí enfrente de mi casa. En el Instituto Pestalozzi estudié mi bachillerato y estuve con mis compañeras, digamos, que con los que terminaron bachillerato y con los que después pasaron a pedagogía, porque allí se estudiaba pedagogía y bachillerato. Entonces los de pedagogía llegaban hasta cuarto y después seguían, y yo sí seguí mi bachillerato. Así que esos son los colegios que yo te puedo decir que estuve y que realmente para mí todavía están en mi recuerdo, porque tengo grandes, grandes recuerdos muy, muy queridos del colegio. Yo pienso que la edad de estudiantil es una de las más hermosas de nuestra vida, Así con es. la que compartimos con grandes amigos. Así es. Bueno, maestra, y estaba mencionando acerca de grandes recuerdos en la época del colegio. ¿Tiene recuerdos que le hayan marcado demasiado la vida que nos pueda compartir? Bueno, pues que los recuerdos son muchísimos, porque te imaginas tú si yo empecé a bailar desde tan chiquitica. Claro. Hay la trayectoria, digamos, artística, ya a nivel amateur, la trayectoria artística de niña, la trayectoria artística ya más profesional, y ya como maestro es bastante amplia, bastante grande, pero sí, claro que tengo muchos recuerdos, tengo muchísimos recuerdos. Por ejemplo, de la época de primaria. En la época de primaria, yo recuerdo perfectamente que bailé lo que ahora se llama, no siempre se ha llamado así, el Estadio Elías Chewin, en lo que era el Coliseo Cubierto de Barranquilla, porque Gacho Peña era la encargada de mostrar aquí en el departamento del Atlántico esa enseñanza que ella daba a los colegios de primaria. Entonces, me tocó la fortuna de poder bailar en los montajes que Gacho Peña hacía en ese entonces, y que yo me veía como una pulga porque todavía era muy chiquita, pero tuve la gran fortuna de querer en mi corazón, y porque ella siempre me quiso, Gacho Peña, siempre me quiso muchísimo porque decía que era una niña muy aventajada, y ella le complacía mucho tenerme como estudiante. Así que, de todas maneras, en primaria yo recuerdo eso con cariño, y recuerdo pues también las presentaciones
que estuve cuando ya estaba en la academia, que también fueron en la academia de Gacho y Gloria Peña, que también fueron muchísimas, muchísimas, y siempre las voy a llevar en mi corazón. Así es. Bueno, ¿y a qué edad tuvo su primera presentación de danza? Porque se aprendió a bailar desde tan pequeña. Bueno, por eso te digo, cuando me tocó bailar chiquita, chiquita, tendría 7 años, Ok, 8, 7, 8 años que bailaba. Y, y bueno, fueron muchísimas presentaciones. Lo que pasa es que ya claro. el tiempo pasa y uno no alcanza a recordar todas esas vivencias tan hermosas. ¿Y se acuerda de algún sueño que tuviera desde pequeña? ¿Tenía que ver con la danza o soñaba otras cosas? Bueno, yo creo que yo siempre soñé con el arte. Siento que yo soñé con el arte porque todo lo que tenía que ver, no solamente con la danza, sino con todo lo maravilloso que muestra el arte, estuvo muy presente en mi vida. Yo recuerdo, bueno, de muy pequeña, mis papás me pusieron a estudiar música en la Escuela de Bellas Artes, estudié también pintura, y la pintura no fue sino un hobby, algo que nació en mí, que yo tenía natural. Y bueno, mis padres siempre, que fueron los que me apoyaron, me llevaron a que yo estudiara eso. La música fue porque cuando mi hermana mayor se casó, yo recuerdo, yo vivía en la calle 72 con la carrera 47, en ese entonces es el barrio Colombia. En ese entonces no había mucho, no era la 72 una calle comercial, era más bien, eh, a ver, ¿qué te digo? No era comercial, eran muy poquitos lo que había por allí. Y en mi casa le celebraron el matrimonio a mi hermana mayor. En esa época, recuerdo bien que estaba muy de moda, eran dos orquestas, la orquesta de Pacho Galán y la orquesta, ¿cómo que se llamaba? Miércoles, ahora no recuerdo cómo es que es el nombre de la otra orquesta, pero era una orquesta muy importante de la época. Y esos señores tocaron en mi casa, en el matrimonio de mi hermana, pero cuando se terminó, se demoraron como 15 días para recoger el bendito piano que lo habían dejado allá. Y entonces yo cogía el piano y me empezaba a tocar de oído cosas, y fue cuando mi papá se dio cuenta que yo tenía oído para la música y me puso a estudiar en la Escuela de Bellas Artes Música. Bueno, de todas maneras, a todo esto, pues yo siempre me incliné muchísimo más por la danza, porque desde pequeñita había estado. Ya después mi papá me matriculó ya directamente en la escuela de danza de Gacho y Gloria Peña. Ya yo estudiaba ya, estudié con Gacho, que fue mi primera maestra en danzas españolas. Luego, cuando ya se fue Gacho, que quedó al frente de la Academia Gloria, entonces hice mis primeras clases de ballet con Gloria y tuve un gran maestro de danzas españolas que fue quien reemplazó también a Gacho, que fue el profesor Pablo Rivas, un gran maestro español que fue prácticamente mi mentor en las danzas españolas. ¿Qué otra cosa te podría decir? ¿Qué Por otra lo cosa menos fue que me preguntaste? sus padres, ¿cómo reaccionaron cuando se dieron cuenta que por lo menos tenías inclinación al arte, que tenías ese oído musical, que querías bailar a esta tierna edad? Como te dije, ellos inmediatamente se dieron cuenta de que yo tenía inclinaciones por el arte, por la pintura, por la música, y por eso precisamente fue que buscaron la manera de que yo pudiera estudiar en la Escuela de Bellas Artes, ¿sí? Y de colocarme, pues, por supuesto, en la Academia de Gacho, que eso fue mucho antes del matrimonio de mi hermana, porque yo en la Academia de Gacho entré muy, muy, muy niña. Pero ellos siempre se preocuparon por eso, y gracias a ellos tuve la oportunidad de poder manejarme dentro de este campo artístico tan maravilloso que aún quiero, y creo que lo seguiré amando por toda la vida. Además de que yo también fui deportista, porque cuando estuve en el colegio tuve unos maestros maravillosos que me enseñaron el deporte del baloncesto y del voleibol, en el cual
hice parte de la selección Atlántico durante muchos años, en prejuvenil y en juvenil, jugué muchos años, y esos maestros también fueron los que de alguna manera incidieron para que yo estudiara mi licenciatura en educación física. Yo soy licenciada en educación física y lo hice primero porque tenía muchas facetas de lo que a mí me gustaba, como era algunos semestres en danza, otros semestres en deportes, distintos, muchos de ellos, y que de alguna manera yo siempre quise estar dentro de esa parte artística. Yo Claro. tuve un maestro que desafortunadamente ya murió, el profesor Mosquera, era un gran maestro y me enseñó lo que fue la gimnasia artística, la gimnasia con elementos, todo lo que tenía que ver con cintas, con pelotas, con clavas, con aros. Entonces, cuando yo entré a la universidad, yo entré con un gran conocimiento de todo esto porque ese maestro me guió para que yo pudiera ser eh, una, una profesional en educación física como hasta este momento lo he sido, y que si tú lo miras bien, de todas las carreras, las que más se parecía a lo que yo quería hacer, que era mi danza, era la educación física. Por Claro. eso hice mi licenciatura en educación física. Maestra, y nosotros sabemos que la danza y el deporte son disciplinas que requieren demasiado tiempo. ¿Cómo hizo en ese ámbito social para que no le afectara tanto o tuvo alguna afectación? Bueno, eh, hubo momentos de celos profesionales, porque, a ver, ¿en qué sentido? No por parte de mis padres, no. Es que como yo estudiaba danza y también estaba haciendo deporte, eh, afortunadamente, o yo no sé si decir desafortunadamente, pero afortunadamente yo cuando estuve en deportes, yo recuerdo que el profesor nos llevó en representación del colegio a un campeonato de atletismo, ¿sí? Y que eran competencias de campo y competencias de pista. Y afortunadamente yo quedé campeona departamental. No solamente fui campeona intercolegial, sino que yo fui campeona departamental en 400 metros largos, en 100 metros largos, y mi equipo del Colegio Pestalozzi también en la posta de 4x400, y fui campeona de salto largo. Entonces, lógicamente, al pasar esto, el maestro, que era el director en ese entonces, o el entrenador de la selección Atlántico, le comentó a mi profesor que yo tenía que participar por el departamento porque yo había puesto una marca departamental. Pero a mí realmente no es que me gustara el atletismo, yo lo hice porque me tocaba complacer al profesor, porque me tocaba estar en el colegio, participando por el colegio, y entonces siempre tuve unos pequeños celos con mi querida maestra, porque decía que se me iban a dañar las piernas, que se me iban a dañar esto, que no podía estar haciendo tanta cosa, que mirara mejor que estuviera en la danza. Bueno, total es que como a mí lo que me gustaba realmente era la danza, yo me quedé en la danza. Pero esos fueron los pequeños inconvenientes que de alguna manera tuve, pero tuve la gran fortuna de conocer personas maravillosas dentro del campo deportivo. Por ejemplo, cuando estaba en atletismo conocí a mi querido amigo Carlos Franco, que también era deportista y que de alguna manera lo conocí allí en el estadio. Y así, pues a muchas personas que han pasado por este ámbito del deporte y de la danza, que creo que es de las cosas más sanas que nos pueden suceder a la humanidad. Sí, así es, maestra. Bueno, ¿y tiene momentos felices y momentos tristes que recuerde de esa etapa de su vida? Bueno, la verdad es que yo no me acuerdo de tener momentos tristes. Yo Esos siempre momentos son sentí, yo siempre he sentido que yo he sido muy feliz desde niña. No he tenido momentos tristes. De pronto, un momento triste que pude haber tenido fue cuando murió mi padre, okay. y luego mucho más adelante cuando murió mi mamá, porque eran un apoyo muy grande que nosotros teníamos, que yo tenía, y que pues pienso que el padre y la madre pues siempre serán los apoyos más importantes de los hijos. Así es. Pero no, siento que mi niñez y mi juventud fue muy alegre.
Entonces no cambiaría nada de esa época. Yo creo que no. No cambiaría nada, por supuesto que no. Súper. Bueno, maestra, ¿y cuándo fue ese primer encuentro con el arte, pero ya cuando se quiso dedicar a eso profesionalmente? ¿Qué edad tenía más o menos? Bueno, mira. mm, a ver, yo siempre fui una persona muy apasionada por la danza. Ujú. Y cuando yo tenía más o menos 13 o 14 años, que todavía estaba en el colegio, yo estaba en jornada de por la mañana. Y yo recuerdo que esas ganas que yo tenía de proyectar lo que sentía, y no solamente bailarlo yo, hacerlo yo para mí, sino para aportárselo a los demás. Y yo recuerdo que yo lo que tenía eran 13 o 14 años porque no tenía más, y me fui al colegio de la Sagrada Familia. En el colegio de la Sagrada Familia estaban las hermanas y ellas extrañadas de que yo hubiese llegado al colegio a decirles, hermanas, buenas tardes, yo quiero conversar con ustedes, que me escuchen un ratico. Yo sé que ustedes me están viendo como una niña, pero me encantaría que ustedes me permitieran en algún momento, en algún rato, en lo que ustedes dispongan, que yo pueda transmitir ese sentimiento y eso que yo tengo por dentro a sus estudiantes. No estoy hablando del bachillerato, estoy hablando de las chiquitas, porque imagínate tú que me iba a atrever yo a buscar unas niñas grandes de bachillerato. Y yo le dije a las hermanas, yo no vengo ni para que me paguen, ni para que me den nada de esas cosas. El mejor pago que ustedes me pueden dar es la oportunidad de enseñarle a las niñas. Y así fue, las hermanas me dieron esa oportunidad. Y yo empecé ahí precisamente con las niñas de transición, las niñas de preescolar, que ahora se llaman transición preescolar. En aquella época eran, ¿cómo le llamaban? Sí, las más chiquitas del colegio. Y empecé a trabajar con ellas y las hermanas se fueron dando cuenta que yo tenía una gran capacidad de dominio con las niñas. Y esto me ayudó a poder seguir creciendo en esto que me encanta de la docencia, de enseñar. Y pues más adelante ya fue con, con estudiantes de bachillerato, etcétera, inclusive con la misma escuela de Gloria, del cual yo estuve muchos años como profesora de danza de allá. Así que desde muy temprana edad me encantó. Es súper. Maestra, ¿alguna vez algún maestro suyo que la haya formado le manifestó que usted no podía servir para este oficio? En ningún momento. Antes fue el contrario. Yo siempre tuve unos maestros maravillosos que me quisieron mucho y que yo aún los quiero muchísimo. No, jamás. Antes por el contrario. Siempre tuve adulaciones por parte de ellos, siempre me felicitaban, siempre se sintieron felices porque creo que en ningún momento los defraudé. Y, no, cada día más feliz y más contenta de tener grandes maestros. Bueno, ya sabemos que estaba Gacho, que estaba Gloria. ¿Qué otros maestros de pronto tomaron parte en su formación? Oh, muchísimo. A mí me pidieron por ahí una hoja de vida que es larguísima y de pronto no recuerdo a muchos, pero sí tuve muchísimos profesores en danza contemporánea, por ejemplo. Tuve a Katy Kinsler de Cortizos, que fue alumna de la escuela de Marta Graham. Tuve a Elsa Balbuena de Bogotá, profesora de contemporáneo, a Raúl Parra. Te estoy hablando de profesores de danza contemporánea. De profesores de danza folclórica estuvo inicialmente pues mi profesora Gacho, que también enseñaba un poco de folclore. Tuve a Peter Palacio, que fue el creador fundador del ballet profesional de Gloria Peña y que nos llevó a nosotros el conocimiento de muchas danzas folclóricas del país. Estuve en una época también trabajando en la escuela de la maestra, ay, Dios mío, ahora se me olvida el nombre porque son tantos. Déjame ver si yo recuerdo aquí. Bueno, fueron muchos. En ballet clásico, el maestro Iniski,
estuve con el profesor Dager de Cartagena. Es decir, cuando nosotros estábamos estudiando y que existía Prodanza, que después me vas a preguntar por eso. Prodanza es una institución que en este momento maneja todo lo que tiene que ver con las escuelas de danzas en formación en Barranquilla. Nosotros teníamos una asociación que se llamaba Prodanza y que hacíamos un evento anual que se llamaba Expo Danza y que traíamos grandes maestros de la danza, grandes maestros. Aquí hubo mucha gente que recibió clases con cada uno de esos maestros que fueron maravillosos. Muchísimos, muchísimos en danzas folclóricas, en danzas españolas, en danzas clásicas, moderno, contemporáneo, folclor. Es decir, fueron muchísimos. De verdad que sí pasaron por mí, o yo pasé por las manos de grandes maestros. Qué muy lindos. bien. Con razón, fue una maestra también formada. ¿Alguna vez pensó en formarse por fuera de la ciudad o por fuera del país también? Su meta. Mi meta siempre fue ser lo mejor de lo mejor, porque a mí no me gustan las cosas, nunca me gustaron las cosas a medias. Siempre me gustó poder salir del país, aunque nunca lo hice como bailarina, es decir, como maestra, como profesora, o como una persona que quería aprender. Ojalá hubiera tenido la oportunidad que tienen ahora todos los maestros que por line pueden hacer todos los talleres y los cursos habidos y por haber, me hubiera encantado. En este momento me siento complacida de que mi hija sí lo pueda hacer, sí lo esté haciendo, porque es una oportunidad muy grande que yo de pronto no lo tuve en aquella época porque era muy joven. Yo recuerdo que cuando yo estaba apenas haciendo primero de bachillerato en el Instituto Pestalozzi, tuve la gran fortuna de ganarme una beca para estudiar en Rusia. Pero te podrás imaginar, con 11 años, mi madre y mi padre no me iban a dejar ir, y menos para Rusia, que eso hubiera sido, mejor dicho, algo maravilloso. En ese entonces, el director del colegio del Instituto Pestalozzi era el ruso Vladimiro Boino, un gran maestro, un gran director que apoyaba mucho el arte. Y él me consiguió esa beca que desafortunadamente desaproveché por tener apenas 11 años de edad. En esa época te podrás imaginar, pero si me hubiera gustado poderlo hacer, he podido salir de pronto a hacer clases con maestros fuera de Barranquilla, ¿verdad? Con algunos en Bogotá, en Cali, en Medellín, etcétera. Pero fuera del país, no. He participado en muchas cosas de fuera del país de la danza, pero como estudiar, no tuve esa oportunidad. ¿Y ha tenido el sueño de bailar en alguna compañía? Bueno, yo bailé en la compañía, porque digamos que en ese entonces la que existía aquí en Barranquilla era el Ballet Profesional de Gloria Peña. Okay. Fue uno de los más grandes y yo me siento orgullosa de haber bailado en el Ballet Profesional de Gloria Peña, porque si miramos también en la época, era lo que existía en Barranquilla. Yo diría que en ese entonces estaba únicamente, que yo recuerde, estaba el Ballet del Atlántico, que lo dirigía la maestra Yamile del Castillo, y existía como compañía grande el Ballet Folclórico Profesional de Gloria Peña. Entonces, como esa fue mi oportunidad, yo me siento feliz de haber participado allí, de haber estado, y que todavía tengo muchos amigos y muchos compañeros que pertenecimos a esa gran compañía, que los quiero y los aprecio muchísimo, que bailaron conmigo maravillosamente. Quiero muchísimo a Peter Palacio, fundador, quiero muchísimo a Jorge Arnedo, que fue mi compañero de baile, quiero muchísimo, o quise muchísimo a Carlos Franco, que en paz descanse, que también fue uno de mis compañeros de baile, y así te puedo contar con muchos de ellos que participaron de esta gran compañía. Yo creo que fue una gran compañía.
Debió serlo. Bueno, y ya siendo Sí. bailarina profesional, dedicándose ya a la danza, ¿cuál ha sido su mayor fortaleza que la caracteriza? Bueno, yo siento que la mayor fortaleza mía siempre fue, siempre fue la pasión que le pongo a lo que hago, ¿sí? La interpretación. Para mí, la interpretación es algo clave. ¿Por qué? Porque lo que tú interpretas es lo que proyectas a lo que quieren que vean, ¿cierto? Entonces, pienso que una de mis fortalezas ha sido siempre tener muy en cuenta la interpretación de lo que voy a mostrar. Así es. ¿Y tiene algún baile de alguna presentación que le haya marcado más la vida, que le haya encantado bailar? Miércoles, eso hay muchos, El baile que muchos. más le haya gustado bailar. Bueno, la verdad es que a mí me han gustado mucho, pero yo recuerdo en el Teatro Metro de Barranquilla, cuando aún no existía el Teatro Amida de la Rosa. En el Teatro Metro de Barranquilla era donde se hacían las grandes funciones de gala, ¿verdad? Y a mí me tocó bailar en el Teatro Metro de Barranquilla y yo recuerdo que estaba bailando una de las piezas más hermosas que he podido interpretar, que se llama Las bodas de Luis Alonso. Para mí fueron maravillosas. Eso no lo voy a olvidar nunca. Hay muchas, me gustaban muchísimas, pero la boda de Luis Alonso me marcó muchísimo y sobre todo porque fue de las primeras que se hicieron aquí, porque en el Teatro Metro de Barranquilla no bailaba todo el mundo, bailaban las compañías grandes que habían, que en ese entonces eran las escuelas de danza, me acuerdo, la escuela de danza Zoraida, la escuela de danza de Gloria Peña, eh, la escuela de danza de Julie de Donado, eran las escuelas que en ese entonces participaban allí y que allí hacían los grados, los grandes grados de los colegios de Barranquilla era en el Teatro Metro. Yo recuerdo con cariño esa presentación. Qué espectacular. ¿Y un baile que no haya podido bailar, pero que siempre quiso hacerlo? Miércoles. Lo que pasa es que los bailes, hay tantos bailes y tantas danzas y tantos ritmos que uno como bailarín siempre como que se incline a algo muy específico. A mí siempre me encantaron las danzas españolas, me encantaron las danzas folclóricas, las danzas étnicas. A mí me gustaba todo, pero realmente que yo te diga que yo quisiera aprender o que yo hubiera querido bailar y nunca pude, miércoles, no sé, no te sé decir, porque yo creo que yo bailé bastante. Yo bailé bastante y no podría mirar de obras porque las obras son muchísimas y uno como bailarín no alcanza a hacer todas las obras porque las obras tienen diferentes géneros y uno siempre se inclina pues por lo que más le ha gustado. Tengo entendido que hizo parte de la obra de María de Gloria Peña. ¿Cómo fue su experiencia con esa obra? La obra de María de Jorge Isaacs, que fue quien escribió la obra, Gloria Peña hizo el montaje Exacto. para esa obra, en el cual yo representé a Estefanía. Estefanía era la criada que siempre acompañaba a María en todas partes. Peter Palacio hizo el papel de Efraín y Gloria Peña era María. Fue una obra maravillosa donde participaron muchos de los bailarines del ballet, pero digamos que lo más importante o los personajes más importantes de la obra eran era Jorge Isaac, no, Efraín, que era Efraín, Porque Isaac lo y escribió. Estefanía. Fue maravilloso, fue una obra increíble porque por primera vez se presentó en el Teatro Mira de la Rosa hace muchos años y yo recuerdo que esa obra levantó al público y se nota pues que lo que nosotros interpretamos llegó al sentimiento de las personas, que era lo que nosotros queríamos. Fue realmente maravilloso, muy linda la obra de María. ¿Y cuál considera usted que ha sido su principal aporte como bailarina para la sociedad? O como maestra también puede ser. Bueno, yo diría que la disciplina, Claro. porque cuando hay disciplina se consigue todo lo que tú quieras. La disciplina y la pasión.
porque yo siempre he sido una apasionada de la danza, pero una apasionada con disciplina, porque no se puede ser apasionada y estar enloquecida con todas las cosas que uno cree que es danzar. Hay que tener una disciplina y esa condición es algo que aprendí desde muy niña y que creo que es lo que se necesita para que las personas que hacemos danza tomemos conciencia de lo que realmente es la danza, es el enseñar, es el compartir, es el proyectar, es hablar con la verdad. Entonces pienso que la disciplina es muy importante dentro de este campo de la danza para el aprendizaje y Completamente, la enseñanza. completamente de acuerdo. Maestra, ¿qué siente usted cuando está en un escenario? Bueno, yo hace rato que ya no estoy en un escenario, pero te puedo contar lo que yo sentía cuando estaba. Antes de entrar al escenario, siempre tuve nervios, porque es que los nervios es parte del profesionalismo y de la responsabilidad que tú como bailarín tienes para entregar en un escenario. Entonces, siempre tuve nervios, pero al pisar el escenario, esa alegría desbordante que hace que tú proyectes ese sentimiento que llevas por dentro, esa pasión que llevas por dentro, se haga grande e infinita. Pero siempre, siempre tuve nervios para entrar, parte de la responsabilidad. Y cuando alumnas o alumnos de usted estaban en un escenario mostrando lo que aprendieron con usted, ¿qué siente? Pues una satisfacción muy profunda, sobre todo cuando ellos transmiten algo que realmente ha sido lo que se le ha querido enseñar. Cuando lo hacen con respeto, con responsabilidad, cuando lo hacen con esa alegría y ese impulso de, de, de pasión que siempre les he dicho que tienen que transmitir, me llena de profunda alegría, porque tú recoges lo que siembras. Así es. Entonces, cuando tú siembras algo bueno, cuando tú siembras lo maravilloso que tú crees que tiene que ser, en tus alumnos lo ves reflejado, te llenas de una gran emoción y de una gran alegría. ¿Y cuál es la mayor satisfacción que ha tenido como maestra? La mayor satisfacción, bueno, han sido muchas, muchísimas porque afortunadamente he podido sacar adelante a muchos estudiantes que hoy día tienen sus propias escuelas de danza y que sé que lo manejan con un respeto y mucho profesionalismo. Otras no tienen escuelas de danza, pero se han inclinado a un profesionalismo muy grande, que estoy hablando de mi hija Yani Patricia Manotas, estoy hablando de Tatiana Aisha, la directora de danzas árabes, Aisha Beldans, que fue mi alumna desde chiquita, pero que ha sido una persona que ha manejado la danza con mucha responsabilidad y profesionalismo. Y, por supuesto, a muchísimas estudiantes que no tienen escuelas, pero que se han seguido proyectando en la danza, aún continúan, porque creo que les imprimí amor a la danza y ellas han seguido trabajando, o ellos, porque también hay hombres, han seguido trabajando y eso me llena de gran satisfacción, porque tú no puedes permitir decirte que lo que tú enseñaste es lo máximo, que lo que tú enseñaste ahí llegó. No, qué lindo es ver esa proyección de tus estudiantes y que puedan valorar lo que es ese trabajo que tanto nos ha costado a los que con amor trabajamos por la danza. Así es, maestra. ¿Y alguna vez ha tenido o recuerda algún bailarín que usted admire? Oh, Dios mío, mira, te voy a decir, yo admiro muchos bailarines, Ok. porque todos han sido muy buenos, pero te estoy hablando de los míos, o sea, de los que yo tengo y los que yo palpé con mis manos. Admiro muchísimo, muchísimo, muchísimo a Jorge Arnedo y a Peter Palacio. ¿Por qué te digo que los admiro muchísimo? Porque han sido personas que crecieron en la danza mucho más allá de lo que creíamos que podían crecer. No se quedaron como simples bailarines, hoy son grandes maestros. Y a esas personas las admiro muchísimo, porque han enseñado y han transmitido con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo, con mucho entusiasmo, el conocimiento de todo lo que ellos saben. Así que a ellos todos los admiro muchísimo.
admiro muchos más, que son de pronto profesionales en la danza, que no son de colombianos o que no son de nuestro terruño, pero yo tengo que admirar a lo que es nuestro, porque creció y amó la danza. Así que a esos dos bailarines yo los quiero muchísimo y los admiro. Espectacular. Bueno, ¿y qué piensa usted, según su experiencia, de los bailarines actuales o de la danza en general actualmente? Bueno, mira, hoy día se necesita, como te digo, mucha disciplina y mucha responsabilidad para poder saber en qué estamos, cómo vamos a llevar la danza, qué es la danza para algunos que a veces no lo entienden y definitivamente se hacen muchísimas cosas que pienso que por falta de conocimiento, por falta de estudio muchas veces, no tienen esa gran capacidad para poder conllevar la danza con la altura que ella se merece. Eh, de pronto algunos no han tenido esa oportunidad o de pronto a algunos les encanta el facilismo y les parece que bailar es lo mismo que enseñar y que de ser un bailador pasa un bailarín y de un bailarín a un maestro y de un maestro. Y no es así, o sea, todas estas cosas tienen un proceso. Y yo pienso que de pronto hoy día se ha perdido mucho ese carisma que tenemos que tener los maestros, esa defensa por la danza, esa defensa por el enseñar y proyectar bien nuestros saberes, es importante. Yo siento que hoy día la gente ha crecido mucho, sí, han crecido. Me encanta que exista el programa de danzas de la universidad. Me encanta aquellos bailarines que aún piensan en ir a una escuela de danza para aprender las diferentes técnicas, porque eso es parte de la responsabilidad y del aprendizaje de un bailarín para luego poder definir si quiere ser un maestro, digamos, o un profesor, un coreógrafo. Entonces, pienso que les falta mucho, aunque nosotros, nuestra idiosincrasia nos lleva a tanto, porque nuestro carnaval de por sí hace que nosotros seamos hacedores de esas danzas, de esos bailes, de esos ritmos y de esos sentimientos populares que existen y que a veces pensamos que ya lo tenemos todo. Eso es solo un saber un deleite, digamos así, que le pasa hoy día a los jóvenes y a los que no son jóvenes también. De todas maneras, eso es lo que te puedo decir de la danza hoy en día. Sería muy chévere para nosotros poder escuchar anécdotas de usted cuando estuvo en la gira con Gloria Peña alrededor del mundo, tengo entendido. ¿Podría contarnos un poco de eso? Bueno, claro, mira, a ver, nosotros tuvimos una gira larguísima, bastante larga, y por todo lo que es la cuenca del Caribe y luego subimos por Centroamérica hasta llegar a los Estados Unidos. Tuvimos una experiencia maravillosa en el sentido de el conocimiento de poder mostrar a diferentes países nuestra cultura, nuestros saberes, nuestros sentimientos como bailarines y, y, y también poder conocer de otras culturas. Para nosotros fue maravilloso. Yo recuerdo una presentación, yo no sé de dónde sacaron flores, pero yo recuerdo una presentación que hicimos, si no me equivoco, creo que fue en Costa Rica, o yo no recuerdo si fue en Tampa, en alguna parte de esto. Estábamos presentando cuando nosotros de pronto vimos que nos tiraban flores al escenario. ¡Wow! Flores, o sea, a nosotros nunca nos habían tirado flores al escenario. De pronto lo máximo, un ramo de flores que le llegaran a la directora, como es normal y es lógico, pero que nos tiraran flores, o sea, la gente estaba maravillada con los bailarines, con ese carisma que nosotros teníamos, porque de pronto puede que no fuéramos, fíjate, de pronto puede que no fuéramos los más técnicos, ¿sí? Pero esa entrega, ese donaire, esa expresión que teníamos de la cintura para arriba, que proyectábamos esa alegría, hacían que el público se empapara y de pronto no hubiera algunos errores que pudiésemos tener, porque
presupuestos sí los teníamos, aunque practicábamos mucho a conciencia y a mucha disciplina, pero eso fue maravilloso, esas presentaciones en cada uno de los países fue lindísima, lindísima, lindísima. No pudimos continuar porque recuerdo que tuvimos un manager, Francis Mabel, que quiso que siguiéramos la gira para Europa, pero nosotros no podíamos continuar porque también éramos personas que no solamente estábamos dedicados a la danza aquí en Barranquilla, sino que teníamos nuestros hogares y que de igual manera pues teníamos que regresar date la vuelta, teníamos que regresar a nuestro país. Yo por lo menos tenía a mis hijitos y yo no los podía dejar tanto tiempo. Claro, así es. Sí, pero fue maravilloso realmente la presentación y eso fue una experiencia que no vamos a olvidar ninguno de los que estuvimos allí. Es que se oye muy chévere, se oye espectacular. Recibir flores del público mientras bailan. Yo me pinto eso y wow. Maestra, y yo pude leer su perfil profesional, vi que tenía una extensión muy grande. Me gustaría que me dijera de pronto de todo eso, lo que ha hecho, de qué se siente más orgullosa. Bueno, mira, la verdad es que yo he sido muy polifacética con lo que se refiere a la danza, porque siempre me ha gustado todo. Cuando yo hago una clase de ballet clásico, me encanta la clase de ballet clásico, porque yo siento que eso es parte primordial de la formación de un bailarín, y más que todo cuando ese bailarín se convierte en un maestro que después va a proyectar. Igual me parece importante las clases de danza folclórica porque vibro con el folclore de mi país, no solamente con el folclore nuestro del Caribe colombiano, sino del folclore de Colombia porque lo bailé en toda su extensión. Entonces, eso fue maravilloso. Y las danzas españolas porque siempre marcaron un hito en mí desde muy pequeña. Yo desde muy pequeña, yo recuerdo que yo tocaba las castañuelas de oído, luego después me las enseñó a diferenciar los sonidos mi maestra Gacho Peña y Pablo Rivas también. Entonces las danzas españolas siempre marcaron en mí algo muy especial. Me encanta todo lo que tiene que ver con las músicas flamencas, aunque nosotros en nuestra época bailábamos más que todos eran las danzas regionales, clásicas, digamos, populares de España, ¿verdad? Entonces, a mí eso me marcó muchísimo y todavía es, y tengo alumnas, estudiantes que ya son mayores y que, mejor dicho, con nietos, y que en algún momento que me ven, me dicen, Judy, ¿tú te acuerdas de la Jota? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿Tú te acuerdas de la Jota que nos enseñaste? Yo, claro, ¿cómo no me voy a enseñar? ¿Cómo no me voy a acordar? Entonces ella me dice, lo que pasa es que lo que bien se enseña nunca se aprende. Y a mí eso me llenó de gran satisfacción porque me dio a entender de que se lo había enseñado tan bien que a pesar de que ya ella estaba hasta con sus nietos, aún recordaba cómo era esa danza. Entonces, una de las que más me marcó fue la danza española. Wow, maestra. Bueno, y me gustaría saber de sus hijos, de su familia. Bueno, yo tengo dos hijos. En mis dos hijos, mi hijo mayor, Carlos Alberto, es médico pediatra. Con él tengo dos nietos maravillosos, Juan Sebastián Manotas y Daniel Alejandro Manotas, grandes estudiantes sobresalientes en su colegio. Me siento orgullosa de mis nietos realmente. Y tengo a mi hija, Yani Patricia Manotas, que de pronto algunos de ustedes la han podido escuchar por alguna parte. Ella estudió conmigo desde muy pequeña, también fue alumna de Gloria, estudió también en la Escuela de Danzas de Julie de Donado. Hoy día es una gran profesional de la danza, está terminando un magíster en coreografía con la Universidad de Honolulu de los Estados Unidos. Ha hecho unos cursos muy importantes con la Escuela de Martha Graham. Siempre ha crecido en la danza y le ha gustado hacer todo esto. Ella, su primera profesión fue la odontología y cuando apareció el programa de danzas, me dijo, mamá, yo quiero estudiar danza, yo quiero hacerlo. A mí me encanta la odontología y yo amo la odontología porque para mí la odontología también es un arte.
pero yo quiero hacer esto. Yo le dije, sí, amor, si tú quieres hacer esto, hazlo, pero hazlo bien. Las cosas nunca se hacen a medio palo, ni a medio paso. Y mira ya por dónde va. Entonces me llena de gran satisfacción saber de que ella ha continuado con un trabajo que a mí me hubiese gustado haber hecho hace mucho tiempo. De manera que sí, esto es muy importante para mí. Claro. ¿Y su esposo? Mi esposo toda la vida él es de por sí, se graduó hace muchos años en el Colegio San José, después estudió economía, es economista, y también fue una persona que se entregó mucho al comercio, a él le gustaba el comercio. Aquí está, es mi compañero de vida, hermoso, apoyador de mi danza desde que me conoció, apoyador de a mi hija, y siempre está presente en nuestros momentos más importantes de la vida. Así debe ser, maestra. Bueno, no sé si desea compartir algo más con nosotros para de pronto culminar esto. Bueno, yo lo que puedo decirles es que ojalá y este proyecto que ustedes están preparando tenga muchísimos éxitos, sea maravilloso, porque sé que Carmencita lo ha preparado con mucho entusiasmo, con mucho profesionalismo, y que ella se merece, así como todas aquellas personas que comparten un proyecto tan importante como el que yo estoy observando que ustedes van a hacer. De todas maneras, te felicito, Carmencita, a ti. Carmencita, felicito también a la persona con la que convives, porque sé que es un apoyo muy importante en tu vida, que es el maestro Jorge Arnedo, el cual aprecio y quiero muchísimo. Y también quiero mandar un mensaje a todos los maestros de la danza, que sabemos que somos conscientes de todo el respeto y de todo el profesionalismo que nosotros como maestros tenemos que aportarle a la juventud y a toda esta gente que viene creciendo en la danza. Mil felicitaciones y muchísimas gracias por tenerme en cuenta en esta entrevista. Muchísimas gracias, maestra, por aceptarla. Es un honor muy grande poder charlar con usted, porque esto es lo que era una charla con el arte. Gracias. Y gracias a todos los que estaban viendo esta nueva misión de Charlas con el Arte.